Quisiera comenzar leyendo Juan capítulo 10, verso 10. Y la Escritura dice de la siguiente manera. Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hemos estado hablando durante los discipulados de lunes y martes acerca de una vida orgánica, de un evangelio orgánico. Y el evangelio de Cristo se trata de una vida orgánica. Las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios es este tipo de vida, una vida orgánica que crece, que se edifica de manera natural, por cuanto hay una nueva naturaleza en nosotros. Y déjeme hacerle una pregunta antes de continuar. Cuando nosotros hablamos acerca de la vida de Dios en nosotros, algo tiene que ser transformado en nosotros, algo debe cambiar, tiene que haber un cambio de paradigma en nuestras vidas. Entonces yo le pregunto a usted, el año pasado estábamos en la escuela en República Dominicana y uno de los expositores hacía la siguiente pregunta: ¿cómo le ha ido a usted con Cristo? ¿Cómo le ha ido a usted con Dios? Vamos, yo espero una respuesta. ¿Cómo le ha ido a usted con Dios? ¿Cómo le ha ido a usted con Dios? Ahora vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Cómo le ha ido a Dios con usted? ¿Cómo le ha ido a Dios con usted? Esa pregunta no la respondamos ahora, por favor. Pero es para que ustedes vayan, para que nosotros vayamos meditando en lo que el Señor está haciendo en nosotros. El apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no sabéis que Cristo mora en vosotros? Entonces Jesús dice: yo no he venido para que tengan vida, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y de esto se trata una vida orgánica. Las buenas noticias del Evangelio son acerca de esto, de una nueva vida. Durante el año pasado y los últimos meses estuvimos escudriñando las Escrituras y estudiando mucho acerca de la nueva naturaleza, de cómo Cristo es formado en nosotros. Y el día de hoy yo quisiera hablar respecto de eso también e introducir diciéndole lo siguiente. La vida en sí misma, hay diversas categorías de vida. Usted es una pura persona, usted ve a su hermano que está al lado, a su esposa, quien sea que esté al lado, y usted ve una vida. Pero en términos de lo que Dios plantea en nuestra existencia, hay distintos tipos categóricos de vida. Tenemos la vida biológica, la vida bios, tenemos la vida psuke, que es la vida del alma, las emociones, el intelecto, la voluntad. Tenemos la vida anástrofe. Todos estos conceptos son conceptos en griego que la Escritura nos expresa. Tenemos esta vida anástrofe, que es la manera de vivir, tu comportamiento relativo a la cultura donde tú te relacionas, cómo hablas, cómo vistes. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos exhortan mucho acerca de la manera de vivir. Pero también tenemos la vida de Dios en nosotros. Y tú ves un puro envoltorio, pero todas esas vidas están dentro de ti. Y tenemos la vida Zoe o la vida Zoe, que es, y voy a leer rápidamente la definición para introducir, que es la vida como la tiene Dios. Amado, usted tiene la vida como la tiene Dios. Si eso no es grandioso, si eso no es... Con eso ya estaríamos listos y el problema resuelto en nuestra propia vida. Dice: vida como la tiene Dios, la vida del hombre regenerado,
¿Es aquella vida que el Padre tiene en sí mismo y que dio al Hijo para que tuviera en la tierra? Y esta es la vida que ha sido comunicada a nosotros como sus hijos. Pero por si fuera poco, Jesús pone el énfasis y dice, yo he venido para que tengan este tipo de vida, pero para que la tengan en abundancia. En abundancia. Abundancia significa lo siguiente. Y pongan atención a esta definición, porque es magistral lo que dice el apóstol Pablo. Jesús en esta interpretación dice, abundante significa en el sentido de más allá, no del más allá, sino que más allá en medida. Dice que es superabundante en cantidad o es superior en calidad. Dice por implicación es excesiva. Dice es ventajosa. Amado, si tú tienes este tipo de vida, tú siempre vas a estar en ventaja frente a otro que no tiene esta vida. Es decir, que Cristo a ti te da una ventaja muy superior a una vida terrenal cualquiera. Y eso ya es demasiado privilegio para nosotros. Dice que es ventajosa, dice que es excelente, dice con mucho sobrante. Es decir, que nunca quedas justo, nunca quedas corto. Por el contrario, siempre te va a sobrar. Siempre va a ser más que suficiente. Entonces tú no podrías decir, Señor, ¿sabes qué? Me falta esto, me falta esto, me falta esto. Porque tienes una vida que es súper abundante, que es excesiva. Dice, está sobre o por encima. Dice que este tipo de vida es tan abundante que vino a destacar lo que es superior, lo que es ventajoso. Es algo que es más que suficiente, es excepcional. Es más de lo esperado. Por supuesto que es más de lo que tú y yo esperábamos. Por eso la Escritura dice que sus pensamientos, sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Es superabundante en cantidad, es superior en calidad. Así que mis amados, si ustedes creen que tienen una mala calidad de vida, van a tener que empezar a mirar hacia adentro para darse cuenta de que tenemos una vida que es superabundante, que es excesiva, que está más allá de los límites que tú puedas imaginar. Por lo tanto, en esa posición que Jesús está diciendo, yo tengo esta vida para que la tengan, no solamente en una porción, sino para que la tengan de manera excesiva, más allá de los límites de su mente. Entonces tú dices, wow, ese soy yo, eso tengo yo. Pero la realidad es que siempre vivimos por debajo de la expectativa de lo que Dios está diciendo. Y ahí tenemos un tema no resuelto. Entonces, primera de Juan capítulo 5, verso 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo en su corazón? Entonces tú tienes la vida. Dígale a su hermano que está al lado, tú tienes la vida del Hijo. Vamos, dígaselo convencido para que si no está convencido, se convenza. Tú tienes la vida del Hijo. Porque el asunto es que esta vida está dentro de ti, dentro de mí, pero por ciertas causas no puede ser expresada o no es evidente. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen algún conflicto, algún dilema en el trabajo, en su casa, con sus esposos, sus cónyuges, con sus hijos, manifiestan la vida de Cristo? Es muy difícil manifestar la vida de Cristo, amado. Está ahí, está a la mano, pero tiene sus dinámicas, tiene sus caminos establecidos por Dios para que tú la puedas expresar. Y vamos a indagar un poco en ello el día de hoy. La vida en sí misma gobierna y en todos sus aspectos debe ser comunicada. El efecto de la vida misma es que se comunica. La vida biológica es evidente. Yo te miro, tú estás con los ojos abiertos, respiras, veo que parpadeas, es evidente que estás vivo, aunque algunos hoy día pueden haberse levantado con una cara media de sueño, están vivos, porque la vida en sí misma se comunica, por sí sola se comunica. Tú no te tienes que despertar en la mañana y decirle a tu corazón, vamos corazón, debes latir, vamos pulmones, que tienes que respirar, hay que intercambiar el oxígeno, no.
La vida se comunica por sí misma. En otras palabras, la vida en sí misma tiene su propio gobierno, tiene su propio reglamento, tiene sus propias leyes. Entonces, cualquier clase de vida tiene dos características. Cualquier clase de vida tiene dos características. Tiene conocimiento y tiene la habilidad innata para ser expresada. Cualquier tipo de vida tiene conocimiento y tiene la habilidad innata de ser expresada. El bebé cuando sale del vientre de su madre lo primero que hace es llorar, gritar, patalear. Lo hace de manera innata y si no lo hace le pegan un palmazo y grita igual automáticamente, ¿cierto? Entonces, dos características que tiene cualquier clase de vida: conocimiento y habilidad innata para ser expresada. Entonces, cuando la vida de Dios es impartida en nosotros, entonces llegamos a tener esta habilidad y conocimiento divino por la vida Zoe que portamos. Amén. Entonces nosotros que somos una nueva creación, que portamos la vida de Dios, debe haber una evidencia o una expresión de ese ser espiritual creado según Dios. Entonces la pregunta que yo quiero que usted se haga: ¿cuánto de ese ser espiritual creado según Dios la gente ve en usted? ¿Cuánto de ese ser regenerado dentro de usted tiene la capacidad, la habilidad de traspasar su alma, sus emociones, su voluntad, su intelecto, abriéndose paso dentro de usted para ser expresado en su familia, en su lugar de trabajo, en la congregación? Esta vida que portamos en Cristo, escribe ahí en sus apuntes, necesita entrenamiento. La última vez pregunté cuánto iban al gimnasio y no me fue muy bien. No lo voy a preguntar de nuevo porque ya más o menos tengo una impresión de cuántos van al gimnasio o cuántos hacen ejercicio. Pero esta vida, este tipo de vida, la vida de Cristo en ti, para que sea manifestada y expresada, requiere entrenamiento. Por eso el apóstol Pablo nos habla tantas veces en un lenguaje militar, la disciplina militar. Los que militan. Nos habla acerca de los que corren la carrera, la disciplina del deporte, la formación, la perseverancia, el ejercicio, la formación. Si tú quieres aprender un nuevo idioma, por ejemplo, ¿cuántos de acá hablan ruso? Bueno, yo esperaba que nadie hablaba ruso, por eso dije ruso. Nadie habla ruso. Pero tú tienes la capacidad de aprender ese idioma. Tú tienes un intelecto, Dios te dio neuronas, un cerebro, te dio la voluntad y tú podrías eventualmente aprender ruso. Pero no lo haces porque no has sido entrenado en el idioma ruso, en la lengua rusa. No has sido capacitado, no has sido instruido, no has sido ejercitado. Entonces tú y yo que tenemos la vida de Cristo funciona exactamente lo mismo. Para realizar esta tarea necesitamos ser entrenados en la nueva vida. Porque si todo Cristo habita en ti, si esta vida superabundante habita en ti, si esta vida que está más allá de los límites habita en ti, ¿qué sucede entonces? Que no puede ser expresada en la misma dimensión en la que habita dentro de ti. Dile a tu vecino, necesitas entrenamiento. Necesitas entrenamiento. No del gimnasio normal, sino que necesitas entrenamiento en la vida de Dios para que ésta sea manifestada. Entonces, y aquí tenemos algo pendiente, tenemos una materia pendiente como hijo de Dios. Porque escúchame esto, el conocimiento suele ser teórico. El conocimiento suele ser teórico. Pero el ejercicio es práctico. El ejercicio es práctico. El entrenamiento es práctico.
Entonces, ¿cómo hacemos para reconciliar estos dos aspectos en nuestra vida? Yo hace un tiempo atrás les explicaba y les decía que existen dos tipos de conocimiento. El primero es el conocimiento teórico, que implica recibir información, almacenarla en nuestra mente, pero sin que tenga ningún impacto en tu vida. No tiene la capacidad de transformar tu vida. Ese es el conocimiento teórico. El conocimiento que no se puede ejecutar es solo información y permanece alojado en la mente, que en la mayoría de los casos carece de sentido, porque no tiene este poder para transformar tu vida. Por otro lado, el segundo conocimiento es el conocimiento experimental, que significa que recibes y lo experimentas. Recibes y lo experimentas. Desde lo que plantea la Escritura, el conocimiento existe en esencia. Lo que el Señor quiere comunicarnos, la información, las Escrituras, existe en esencia y se vuelve real únicamente en la práctica. Se vuelve real únicamente en la práctica. Porque todo lo que Dios comunica en las Escrituras opera en la experiencia, no en el intelecto. ¿Estamos bien? Diga, el conocimiento práctico va a permitir que la vida de Cristo se manifieste. Conocimiento práctico. Ponga ahí en su apunte conocimiento práctico, experiencia, vivir a Cristo. Y hay un camino para eso. La Escritura plantea un camino. Tú sabes que Dios no te dice, mira, tú debes expresarme, ve cómo tú lo haces. Yo te lo dejo a tu imaginación. Hazlo como tú mejor sepas. Hazlo como a ti te dé la gana. No, el Señor es tan maravilloso y perfecto que Él establece los límites, los linderos, los parachoques si tú quieres, para que nosotros podamos movernos en precisión. Ahora, el apóstol Pablo es un claro ejemplo, y quiero ponerlo a él en esta primera parte de lo que quiero decir. Filipenses capítulo 3, simplemente usted anote, el capítulo lo puede leer en casa, lo hemos estudiado en algún momento. El apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, respecto de lo que estamos hablando acerca del conocimiento práctico y el conocimiento simplemente que se aloja como información en tu mente, dice la Escritura que el apóstol Pablo, él mismo dice de sí mismo en Filipenses capítulo 3, dice, instruido a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia en la ley, dice, irreprensible, dice el apóstol Pablo. Un hombre formado, académicamente top, era un doctor en la ley ese hombre. O sea, si alguien tenía peso en la sociedad, era el apóstol Pablo. Por eso tenía tal designación de ir en contra de la iglesia. Pero esta era la esfera carnal de Pablo. Esta era la esfera intelectual, si tú quieres, de Pablo. En ese momento, Saulo de Tarso. Era todo esto que sustenta una reputación basada en mis logros, en lo que yo puedo alcanzar, en lo que yo puedo percibir. Pero Pablo, en realidad, esto no le servía absolutamente de nada. Amado, dice el apóstol Pablo que era un erudito de las Escrituras del Antiguo Testamento, instruido a los pies de Gamaliel, el rabino más top de la época, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo. En 2 Corintios capítulo 11 y capítulo 12, él nuevamente hace una exposición de todo lo que es él. Dice, yo voy a hablar locura, y digo, porque el apóstol Pablo dice, se enfrentó con la realidad de la iglesia de Corintios, que esta iglesia estaba recibiendo a apóstoles que decían ser apóstoles, pero que no eran apóstoles. Y lo habían menospreciado a él. Entonces él dice, y usted puede leer la escritura en ese capítulo, dice, yo hablando en locura, me puedo gloriar en la carne y en todos mis logros. Dice, pero no lo voy a hacer. Dice, no me conviene que lo haga. Entonces el apóstol Pablo dice, esta faceta intelectual del apóstol Pablo en realidad no le servía de nada. Por supuesto que él no lo sabía, pero todo su conocimiento estaba allí en un espacio vacío, solo en la esfera del conocimiento, sin producir una transformación en él.
porque Pablo perseguía lo que Dios estaba edificando y esto se transformó en una limitación para él. Esta confianza intelectual que tenía el apóstol Pablo, que le ayudó a formar títulos, se convirtió realmente en un estorbo para Dios darse a conocer. Pero Dios es tan bueno, mis amados, que mira lo que hace con el apóstol Pablo. Toma este estorbo, en palabras del apóstol Pablo, una debilidad, para convertirlo en algo realmente poderoso, en algo que solo Dios podría hacer en esas condiciones. Y esto es maravilloso porque mientras nosotros habitualmente nos lamentamos en nuestra posición de incapacidad, el Señor se perfecciona precisamente allí. Entonces, si tú dices, mira, realmente yo no puedo con esto, el Señor arriba está contentísimo porque tú te estás dando cuenta que realmente no puedes con tu fuerza. Y es precisamente a ese lugar, a esa plataforma donde Dios te quiere llevar, al lugar de tu incapacidad. Con Moisés fue formarlo 40 años en Egipto, ¿para qué? Para nada, para llevarlo al desierto y reformarlo. En un ambiente, en un lugar totalmente nuevo, carente de todo el registro intelectual que tenía de Egipto. Entonces Dios, de otra forma, no quiere tu capacidad natural, sino tu incapacidad para que en todo Él sea glorificado. Y luego sabemos que el apóstol Pablo tuvo este encuentro con el Señor. Él se encontró con Jesús, dice que la historia cambia radicalmente. Entonces él puede decir en Filipenses capítulo 3, verso 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Subraye eso, excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han estimado su propia vida por basura para ganar a Cristo? Amado, esto es lo que Jesús dice, el que ame su vida en verdad la va a perder. Es eso. Si tú te aferras a tu propia vida, en verdad la vas a perder. Si tú quieres manejar tu vida bajo tus paradigmas, en verdad la vas a perder. Pero dice que si la entregas, dice que el Señor te va a llevar a una vida que va a subir de nivel, a otra dimensión, que va a ser guardada para vida eterna. Entonces la excelencia del conocimiento de Cristo, escucha esto, la excelencia del conocimiento de Cristo es la experiencia de conocerle. No es conocer la información acerca de Cristo, no son los misterios acerca de Cristo, sino más bien vivir el conocimiento que es Cristo. Y esto cambia radicalmente el sentido de nuestra vida. Porque tú estás en este lugar y me estás escuchando, estás recibiendo información, tu mente está recibiendo una información, pero nosotros apelamos a la vida en el Espíritu, a sembrar una semilla espiritual. Porque probablemente de aquí a las 9 de la noche, el 10% de lo que yo te estoy diciendo te va a quedar en tu mente. Pero tu espíritu, la vida de Dios dentro de ti, tú sabes que no tiene límite de capacidad. Es un computador con infinitos teras de almacenamiento. Es por eso que yo quedaría corto si trato de predicarle a tu intelecto. Quedo cortísimo, muy corto. Es por eso que yo sé que tú estás en este lugar, pero debe haber un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice Santiago 1:21, que tiene la capacidad del poder para convertir vuestras almas. Amén. Entonces, la excelencia del conocimiento de Cristo es la experiencia de conocerle, no es la información en sí. Todo lo que sé lo estimo por basura en lo natural para experimentar la vida del Hijo en mí. Entonces el Señor quiere hacer esto. Entonces el Señor quiere y hace esto. Dice que Jesús en la Escritura se le acerca al joven rico, un joven con muchas posesiones, y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, los mandamientos
debes cumplir. Pero si esto yo ya lo hago desde joven. No matarás, no robarás, no adulterarás. Estas cosas yo las hago, dice el joven rico. Entonces Jesús le responde y le dice, entonces si tú haces todas esas cosas, tú no tendrías problema en vender todo lo que tienes, entregárselo a los pobres y seguirme. Entonces dice que la Escritura que el joven se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. Pero ¿qué está haciendo Jesús en este cuadro? Es lo mismo que Él está haciendo con nosotros el día de hoy. Él quiere introducirse en ese espacio, en ese abismo en tu vida, entre lo que sabes y lo que vives. Él quiere meterse en ese lugar. En un espacio vacío que, amado, muchas veces se convierte en un abismo entre lo que tú conoces de Dios y lo que tú vives y experimentas de Dios. Y esa es una contradicción de todos nosotros los hijos de Dios. Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy viviendo esto? Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué tú me expones de esta forma? Pero sáquese los lentes de la carne, colóquese los lentes del Espíritu para aprender a discernir nuestros momentos. Y yo sé que no es una tarea fácil. Estamos en ese proceso de ser formados, capacitados, quebrantados en el hombre exterior, para que el hombre interior surja y se manifieste. Amados, sabemos mucho más de lo que experimentamos en términos de vida. Y Dios quiere intervenir quirúrgicamente ese espacio vacío dentro de ti. ¿Cuánto de lo que ya sabemos vivimos? ¿Para qué esperar una nueva revelación, una nueva verdad? Si lo que ya hemos recibido no lo experimentamos. Esto es tremendo, amado, porque lidia con el asunto central de nuestra vida, con la contradicción, con el argumento que tú pones delante del Señor en decirle, yo sé que tú no se lo dices, pero lo piensas en tu corazón. O muchas veces lo decimos de esta otra forma, Señor, si yo hubiese nacido en Europa, si hubiese nacido en Suiza, en Noruega, si hubiese sido médico, si hubiese sido ingeniero, no sé. Pero no entendemos que la vida dentro de nosotros es realmente la que tiene la capacidad de transformar no solamente tu interior, sino que transformar los ambientes a tu alrededor. ¿Cuántos de ustedes han venido a matrimonios? Y estamos hablando acerca de la atmósfera del matrimonio. Ay, eso ha sido brutal, amado. ¿Cuántos vinieron el viernes? Ay, eso fue, pero yo les recomiendo que vuelva a escuchar esa sesión. Entonces, ¿cuánto de lo que ya sabemos vivimos? Dice la Escritura en Génesis capítulo 32 que Jacob, muchos de ustedes recordarán cuando Jacob lucha en Peniel con el ángel de Jehová, dice que el ángel de Jehová toca su muslo, su cadera, ¿cierto? Y él es literalmente lesionado. Dice la Escritura que él peleó toda la noche con el ángel de Jehová en un cuadro maravilloso, en una teofanía espectacular. Y dice que Jacob estaba en el valle de Jaboc. Pongan atención a esto. Jacob estaba en el valle o en el río, el vado de Jaboc. Y hay una similitud tremenda en los dos nombres, Jacob y Jaboc. Y es curioso que el nombre del valle tenga la misma raíz que su nombre, porque escucha esto, frecuentemente Dios arregla los escenarios y las situaciones, y los problemas que enfrentas se parecen demasiado a lo que Dios quiere resolver internamente dentro de ti. Jacob, en este valle, en este río de Jaboc, dice que pelea con el ángel de Jehová.
lucha con él. Y le dice, y no lo suelta, dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y en efecto, el ángel lo bendijo. Y su bendición más grande fue que cambió su nombre de Jacob, que es un usurpador, a Israel. Hay una transformación. Pero para nosotros ese momento de aflicción, ese lugar de estrechez, ese momento de incomodidad en la vida, nuestro clamor y nuestra oración debería ser: Señor, yo sé que tú algo me quieres enseñar, pero no te voy a soltar y no me sueltes de esta situación hasta que tu bendición me acompañe. Pero esa bendición no es una cosa, sino que es la formación de Cristo en ti. Entonces, yo sé que muchos de ustedes han recibido milagros y se aferran a los milagros y clamamos por milagros, pero ¿cuántos saben que los milagros tienen fecha de caducidad en tu vida? El milagro ocurrió, amado. Jesús alimentó a 5,000 personas, 5 panes, 2 peces, magistral, hermoso, tremendo. Pero esas personas al otro día tuvieron hambre de nuevo. Lázaro resucitó de los muertos y pregúntame dónde está Lázaro hoy día. Muerto. Está muerto Lázaro. Porque todo milagro tiene una fecha de caducidad en tu vida. Pero a veces recibimos el milagro y casi que es una nueva herramienta para nosotros sentirnos orgullosos y decir, mira lo que el Señor ha hecho conmigo. Pero si en el proceso del milagro una gota de Cristo no aumentó, no incrementó en ti, entonces simplemente fue un milagro. Nada más. El pueblo de Israel en el desierto vivía de milagros. Pero ve su corazón endurecido. Una generación desechada hasta que otra generación se tuvo que levantar. Y eso es lo que produce la vida de Cristo en nosotros. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, Dios quiere acercar ese espacio, ese abismo entre lo que sabes y lo que vives. Dios quiere acercar ese abismo entre lo que sabes y lo que vives. Y el resultado de ese afrontamiento, de ese acercamiento, es la expresión de vida, es la expresión de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo le recomienda y le enseña, le exhorta a su hijo Timoteo, diciéndole: desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. ¿Ahora usted cree que la piedad es simplemente ser bueno, hacer buenas obras? No. Grande es el misterio de la piedad, dice la Escritura. Y la piedad no es lo mismo que ser piadoso. No voy a hablar acerca de la piedad en esta hora, simplemente la voy a definir en términos generales. La piedad es la vida devota del creyente, en perseguir la vida como Dios ha determinado en que la persigamos. En otras palabras, piedad es expresar a Cristo en ambientes domésticos, en ambientes triviales, normales, tu hogar, tu trabajo, de camino, de regreso, frente al semáforo, conduciendo, cualquier lugar. Eso es la piedad. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, ejercítate para la piedad. Y el verso 8, el siguiente dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y yo sé que a muchos de ustedes les encantaría verse fit, estupendo. Muchos de ustedes se ven estupendos. Pero dice el apóstol Pablo, el ejercicio corporal es poco provechoso. Nos dice que es malo, lo está comparando con la piedad. Por supuesto que cualquier cosa frente a una vida de piedad, a la vida de Cristo, queda corto. Dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Entonces piedad es expresar a Cristo en un ambiente doméstico, manifestar al Cristo que me habita en tu vida cotidiana. Porque déjame decirte lo siguiente. La gente
cuando te ve a ti, cuando se relaciona contigo, no se relaciona con el Cristo que te habita. Se relaciona con esto externo. Pero ¿cómo haces tú para que lo interno se haga externo? Filipenses 1:20 dice el apóstol Pablo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. En mi cuerpo. Y Pablo habla acerca de padecimientos. Pablo estaba en la cárcel, atribulado, perseguido, queriendo matarlo todo el tiempo. Pero dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es por eso que después dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora el apóstol Pablo dice, si ustedes me dicen a mí, yo me gustaría morirme para irme con el Señor. Pero entiendo que si me quedo es beneficioso también para ustedes. Entonces el apóstol Pablo la tenía clarísima. Tenía todo tan claro que puede escribir estas cosas maravillosas que nosotros no entendemos si las leemos superficialmente. Entonces dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y esta palabra magnificado significa hacer grande, aumentar, exhibir en grado sumo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, Cristo será hecho grande, va a aumentar, se va a exhibir de una manera espectacular a través de mí. Sea que yo esté muerto o sea que yo viva, Cristo lo va a hacer. Entonces, repita conmigo, expresar a Cristo en los ambientes domésticos es clave. Dígale a su vecino, expresar a Cristo en los ambientes domésticos es clave. Es el asunto de nuestra vida. Y por supuesto que tu casa, tu hogar, es el laboratorio perfecto. Dios utiliza a tu cónyuge, a tus hijos, a tu vecino, en ocasiones tu trabajo, y es el laboratorio perfecto. Perfecto. Y si usted quiere entender eso, venga a Matrimonios. Ahí lo va a entender más perfectamente todavía. Entonces, pero la expresión de Cristo requiere formación, ejercicio y disciplina. Ejercítate en la piedad, dice el apóstol Pablo. Y mira esta palabra, ejercítate, mira lo que significa. Ejercitarse, en griego gumnazo, significa, en referencia a los Juegos Olímpicos, dice, practicar desnudez. Es decir, ejercitarse desnudo. Y ahí ustedes quedan con un signo de interrogación en su mente tremendo. Y es como, ¿cuántos de ustedes? Ya, yo sé que no muchos de ustedes hacen ejercicio, pero cuando hacen ejercicio quieren sentirse cómodos. Y a veces algunos se sacan la polera, unos short cortos, muy cortitos, más de lo normal, porque necesitas sentirte cómodo. O sea, yo no podría ir con esta pinta a hacer ejercicio al gimnasio. Imposible. No sirve, me lo tengo que quitar. Entonces ejercitarse es en referencia a estos Juegos Olímpicos o practicar un ejercicio, dice ejercitarse desnudo. Entonces vas a tener que desprenderte de algunas cosas para expresar a Cristo. Vas a tener que estar más ligero de ti mismo, sacar un par de cosas de ti mismo que te representan a ti, un par de cosas que vienes arrastrando hace mucho tiempo para estar más ligero, para que la gloria de Cristo sea manifestada. Para el ejercicio en la piedad. Entonces Dios tiene esta disputa dentro de nosotros. Entonces Dios tiene esta resistencia dentro de nosotros. Que Él quiere ser expresado, pero hay un Eliseo Mora que no deja que el Señor sea expresado. Y la vida interna, la vida de Cristo, dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. La vida de Cristo en ti, amados, es violenta dentro de ti. Quiere salir todo el tiempo, es como Hulk. Está dentro de ti, tú no lo ves, tú simplemente ves a Banner, pero está dentro de ti, quiere salir todo el tiempo. Y cuando sale, deja la escoba. ¿Sí o no? Y Cristo quiere hacer eso dentro de ti. Quiere dejar literalmente la escoba a tu alrededor, poner todo patas arriba
para alinear todo a su diseño eterno. Para ti es una locura, por supuesto. Para el cielo es salvación de otras almas, es representación, es que vean a Cristo en ti para que el Padre sea glorificado. Entonces, ¿cuál es tu actitud frente a esto? Jesús decía lo siguiente en Lucas capítulo 12, verso 50. Lucas 12, verso 50, Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Jesús es extraordinario para hablar, amado. O sea, si ustedes cuando leen las palabras de Jesús, era un poeta para hablar. Él literariamente magnífico. Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? La angustia que Jesús está hablando no era la cruz en sí, sino la demora a la cruz. Sino la demora al cumplimiento, ese espacio, ese abismo que lo separaba de la cruz. Jesús no tenía miedo de ir a la cruz, Él sabía que tenía que ir, Él mismo dice, y para esto he venido, para poner mi vida en rescate de muchos. Yo pongo mi vida, nadie me la pide, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, voluntariamente. El Hijo, creador de todas las cosas, vino y se encarnó en un cuerpo humano, se hizo nada, pero poseía dentro de sí una vida que debía ser impartida. De alguna manera Jesús estaba desesperado, angustiado por manifestar esta vida. Y la cruz fue el instrumento que Dios usó para romper el cuerpo, para que la vida de Dios pudiera fluir y ser impartida a ti y a mí. Entonces Jesús está diciendo, estoy angustiado. Necesito que la cruz venga pronto. ¿No es que tenía miedo Jesús? Si Jesús sabía lo que venía. Pero dice, yo necesito que esa cruz, estoy angustiado, necesito que esa cruz suceda porque yo necesito entregarle e impartirles esto. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen esa misma sensación? Yo necesito que Cristo sea formado. Yo necesito sacar ciertas cosas de mí para que la expresión de Cristo sea visible, sea real. Y voy a trabajar, y voy a perseverar, y voy a estar en este lugar, y voy a escuchar la palabra, y voy a tener una disciplina de oración, de santificación. ¿Cuántos tenemos ese ímpetu, esa angustia dentro de nosotros como Jesús? Entonces, tenemos este dilema. La vida de Cristo está encapsulada en nosotros, y ese Cristo está restringido. Él quiere ser liberado, expresado todo el tiempo. Pero para que Él sea manifestado en los ambientes, tú y yo, escúchame bien, tú y yo vamos a tener que ser rotos, quebrantados. Amados, el quebranto es inevitable. Los padecimientos en Cristo son inevitables. No te alejes tanto de ellos. Ellos te alcanzarán y te encontrarán en cualquier lugar. Y no quiero que te deprimas con esto, no quiero que te vayas triste con esto, pero Dios sabe que hay ciertas cosas en tu vida que van a tener que atravesar el proceso del padecimiento, del quebranto y de la muerte, porque Dios sabe que solo en ese lugar y en esas condiciones puede transformar y formar tu vida. No le hagas el quite al quebrantamiento. Estamos aquí para ser procesados, amados. Es como la prensa de aceite. Jesús en el Getsemaní significa la prensa de aceite. Jesús estaba siendo comprimido. Y la prensa de aceite es literalmente que este fruto es tan apretado, comprimido, para que salga un aceite puro, tan puro. Y Cristo vivió eso, padeció. Y nosotros también tenemos que padecer juntamente con Él. Pero dice, puesto el gozo por delante. ¿Cuántos saben cómo poner el gozo por delante? Ay, eso es otra tarea tremenda. Pero el Señor nos da la esperanza.
la confianza de que si la vida de Cristo está en nosotros, entonces, amado, tú te conviertes, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. No al mundo de una manera, algo que tú no puedes ver, tú vences las situaciones del mundo. Tú tienes la capacidad intrínseca de vencer al mundo, no por ti mismo, sino por la vida que hay en ti. Amado, olvida toda la basura motivacional que tú ves en redes sociales. Olvida eso. Es la vida de Cristo en ti. No hay otra cosa que te haga superar las condiciones naturales de esta carne. No existe. Y como Dios te ama tanto, y como Dios me ama tanto, Él ya dispuso todas las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia ello? Cristo quiere ser liberado y expresado todo el tiempo. Pero para que eso suceda, tú y yo vamos a tener que ser rotos. Y el tema central de la expresión de Cristo, este es el tema central de la expresión de Cristo. Pero hemos convertido la vida de Cristo en un disfrute interno, personal, individual, desconectado del cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacemos para que esa vida sea liberada y pueda bendecir a los demás? El apóstol Pablo diría, ejercítate. Repita conmigo, me voy a ejercitar en la piedad. Convénzase de eso, amado. Porque usted saliendo de acá, Dios lo va a poner a hacer ejercicio en la piedad. Usted va a llegar a su casa, van a prepararle el almuerzo y usted va a tener que manifestar piedad con su familia. El hombre exterior debe ser quebrantado, debe ser llevado a la cruz. Juan capítulo 12, verso 24-25 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús lo traduce al tiro y dice, el que ama su vida la va a perder, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y el grano de trigo es una metáfora maravillosa para nosotros. Tú eres el grano de trigo. Yo soy el grano de trigo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Por eso Cristo dice que Adán fue alma viviente, pero Cristo fue espíritu vivificante, pero Cristo tuvo que padecer la cruz antes de ser espíritu vivificante. Y lo que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Desnudo, gumnazo, ligero. Amado, muchos venimos con una mochila tremenda del pasado. Y Dios no puede hacer nada desde el pasado. Tú sabes que el pasado es pasado y Dios no lo puede cambiar. Dios perdona tu pasado, dice, por eso dice que eres una nueva criatura, lo viejo ha pasado, todo quedó atrás. Amado, tú eres el único que se acuerda del pasado. Dios literalmente lo borró, se olvidó. No ha pasado nada. Vamos, tú eres una nueva criatura, hay una nueva historia que escribir. Pero nosotros vivimos constantemente atascados en el pasado. Para Israel fue un problema Egipto durante muchos años. Dios los pudo sacar de la tierra de Egipto con mano poderosa, gigantesca, pero no pudo sacar a Egipto de sus mentes. Entonces, amado, tu enemigo no está tanto fuera como dentro de ti mismo. Si te vas a multiplicar o vas a manifestar la gloria de Dios en tu vida, vas a tener que pasar por el proceso de muerte. El punto no es si tienes la vida de Cristo en ti, Él ya mora en ti, el asunto es cómo está muriendo exitosamente para que Cristo sea expresado en ti. Si el hombre exterior no ha sido quebrantado, Cristo no puede ser exhibido. Si tu hombre exterior, si tu carne, si tu alma no gobernada, no redimida, si tus emociones no redimidas, si tu intelecto y voluntad no redimida, no han sido quebrantados, Cristo no puede ser exhibido. Da lo mismo cuánto conocimiento tengas o información manejes
de las Escrituras. Para Pablo significaba nada todo lo que sabía de Dios. Pero él tuvo que tener un encuentro con el Señor. Y cuando él tuvo un encuentro con el Señor, dice la Escritura que él quedó ciego. Y su realidad interna vino a ser su realidad externa. Él no lo sabía, pero era ciego. Pero ahora tiene un encuentro con Jesús. Entonces cuando tú tengas un encuentro con Jesús, lo primero que vas a ver van a ser todas tus limitaciones. Todas tus limitaciones. Y está bien porque Dios te quiere precisamente en ese lugar de incapacidad donde dice yo no puedo. Entonces dice Dios, yo tengo mi gracia que te habilita a hacer lo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas. Esa es la majestuosidad del propósito eterno de Dios en tu vida y en mi vida. Que no deja ningún eslabón de la cadena sin resolver. Ninguno. Entonces, si el hombre exterior no ha sido quebrantado, Cristo no puede ser exhibido. Dios quiere meter sus manos en ese abismo entre lo que sabes y lo que vives para expresar la vida dentro de ti. Entonces cuando Dios va a bendecir a una familia, le da a un padre con un corazón quebrantado, porque solo lo que se quebranta produce la vida. Solo lo que se quebranta produce la vida. Si Dios va a bendecir una ciudad como Placilla de Curauma, va a entregar una iglesia local quebrantada delante de Él. Ese es el principio de la vida misma. Ese es el grano de trigo que cae y que si cae y no muere, queda solo. Y el que queda solo, dice la Escritura, el que se aísla, el que se aparta, su propio deseo busca. La gente cuando se acerca a ti va a tener ese contacto con tu hombre exterior, con la parte más negativa de ti. Si te ponen un poquito incómodo en el trabajo, tú vas a sacar las garras. No pueden ver al Cristo dentro de ti de una vez. Pero amado, el hombre interior dentro de ti se abre paso desde dentro de ti. Es violento. Batalla para abrirse paso a través de tu carácter no procesado, de tus facultades no procesadas. Por eso el Señor debe quebrantar a este hombre exterior. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro, la vida de Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El asunto en nuestra vida son nuestros paradigmas, nuestros prejuicios no redimidos, los velos que deben ser quitados. Y Dios tiene que lidiar con esa resistencia dentro de nosotros para ser expresado. Pero ahora la vida dentro de ti debe fluir. Es la parte orgánica de la vida misma. Es la ley que la sostiene. Tú no puedes retener la vida de Cristo en ti. Amado, se abrirá paso a como dé lugar a pesar de ti. Debes saber eso. La vida de Cristo dentro de ti, dice la palabra que la palabra es viva, eficaz, más cortante. Dice que es activa, está todo el tiempo en movimiento, dinámica. Y la vida dentro de ti no se va a quedar acomodada y decir, bueno, mi hijo no me quiere expresar, no pasa nada, yo me quedo aquí escondido. Dios no funciona así, amado. Por eso nos lleva y nos empuja a procesos de aflicción, de tribulación. Porque quiere ser expresada, quiere ser formada en ti. Entonces, no puedes retener la vida de Cristo. Se abrirá paso a como dé lugar, a pesar de tu mal carácter, a pesar de tus vicios, a pesar de tus malas prácticas, a pesar de tus malos procederes, se abrirá paso. Porque si tú has entregado, mi amado, tu vida al señorío de Cristo, Dios tiene, ustedes se acuerdan que en matrimonios cuando hablamos acerca de que cuando las personas suben al altar, se bajan del altar, hay ciertos derechos adquiridos por el cónyuge, que solo suceden cuando se bajan del altar. Entonces Dios, como es Dios y es brillante, cualquiera de nosotros funciona en la misma lógica. Cualquiera de nosotros que ha entregado su vida al Señor
ha entregado su vida al señorío de Cristo, debe saber que Él tiene el derecho de interrumpir tu vida cuando sea, donde sea y como sea. Yo sé que eso nos saca muchos amén. Yo sé que no le puedo vender esta idea tan fácilmente, pero el Señor va a interrumpir tu vida, va a interrumpir tu comodidad, va a interrumpir tu forma no redimida de ver la vida. La va a interrumpir si tú has entregado tu vida al señorío de Cristo. Lo hace porque la vida de Cristo quiere tomar lugar en tu vida. Es una cuestión de gobiernos. Ahora, vamos a leer Jeremías capítulo 18. Los primeros versos. Jeremías capítulo 18 dice lo siguiente. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. El verso 4 dice lo siguiente: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Amado, esta es una figura de Dios y tú. Dios, tú, yo. Imagínate a Dios y tú en sus manos. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Amado, tú puedes estar en las manos del Señor y echarte a perder. Y corromperte. Eso significa que se echó a perder, se corrompió. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Entonces dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pero dice, y la volvió a hacer, e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Según le pareció mejor a quién? ¿A la vasija o al alfarero? Al alfarero. Es por eso que Dios puede interrumpir tu vida donde sea, cuando sea y como sea. Y debería ser nuestro clamor. Señor, interrumpe mi vida. Yo no sé qué estoy diciendo en esta mañana, amado. Señor, interrumpe mi vida. Gracias, pastor. Señor, interrumpe mi vida. Porque en la interrupción de tu vida, lo que parece una desventaja, naturalmente, es todo ganancia, es todo superabundancia, es todo más allá, es todo excesivo, es todo más que suficiente. Es la vida de Cristo manifestada en ti. Es la expresión de vida. Amén. Y tenemos estas promesas del Señor. Juan capítulo 7, verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. La vida se debe comunicar. La vida debe fluir. Hay un fluir de vida hacia afuera que es inminente en tu vida y en mi vida. Y amado, no te confundas. No te confundas. Cuando la gente se acerca a ti, no te está buscando a ti. Cuando la gente se acerca a ti, no te está buscando a ti, está buscando el producto central dentro de ti. La vida que fluye dentro de ti, la vida de Cristo, la vida increada, a la cual, amado, yo no sé cómo expresarlo de otra forma. Si tú vas al McDonald's, tú vas por una hamburguesa. Por supuesto, es su producto central. Puede haber un café, puede haber una fajita, lo que sea, un helado, pero su producto central es el McDonald's, la hamburguesa, perdón. Entonces cuando la gente viene a ti, no viene a ti porque eres lindo, guapo, hermoso, aunque lo eres. Pero viene a ti por el producto central, la vida de Cristo en ti. No te creas demasiado importante, pero eres muy importante. No sé cómo decir eso para que nuestra mirada de nosotros no sea tan alta. Ten cuidado de ti mismo, dice la Escritura. No tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Pero Cristo te está diciendo que eres lo más importante. Dios eligió la agencia humana, tú y yo, sus hijos, sus familias, para dar a conocer su nombre sobre la tierra. Y en ese estándar vamos a caminar.
Cristo es el producto emblema en nosotros, el Cristo que mora en nosotros. Así que en este sentido Dios no tiene ningún problema, mi amado y mi amada hermana, para quebrantarte, para romperte, si el propósito es que Cristo fluya desde ti. Y déjame decirte algo, Cristo va a fluir desde ti. Es una verdad, es un hecho consumado. Repita conmigo. Estamos aquí para ser procesados. Ahora, si usted quiere, repita esto. Y voy a ser quebrantado. Amén, gracias Señor. Entonces, para que la vida de Cristo en nosotros fluya, vamos a tener que atravesar procesos de quebrantamiento. Vidas quebrantadas. Una vida quebrantada no es sinónimo de una vida infeliz, ingrata. Por supuesto que no. Y Dios se va a valer de cualquier cosa que coopere con ese propósito. Hasta que suceda esto. Hasta que suceda esto. La realidad de la vida de Cristo, la realidad del conocimiento experiencial, como hemos dicho durante estos últimos minutos, es que Cristo sea manifestado a través de ti. Es que la vida sea expresada. Expresión de vida es el título. En el conocimiento experiencial, hasta que se cumpla esto. Habacuc capítulo 2, verso 14 dice, el profeta dice, Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y ahí estás tú, ahí estoy yo. La única forma que el mundo tiene de experimentar a Cristo es a través del fluir de los hijos de Dios. Tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Tú eres la expresión de vida. Y si Dios no te tiene a ti, ¿a quién va a tener? Si Él ya decidió tomarnos, elegirnos para manifestar su gloria. Entonces, Dios nos escogió para contarle su historia a esta generación. Todo en tu vida puede sumar para la formación de tu carácter. A pesar de las cosas más terribles que tú hayas vivido, va a sumar para la formación de tu carácter. A veces somos demasiado estrechos en la forma de pensar. Nuestra mente no alcanza a comprender la altura, la profundidad de los propósitos de Dios. Y estamos tan inmersos en nuestro propio mundo, en nuestra propia caja de zapatos, creyendo que eso que viví o lo que estoy viviendo no aporta en nada y solo es sufrimiento. Pero Dios tiene un lente más amplio que el tuyo y que el mío. Él tiene el panorama completo de tu vida y de mi vida. Por eso la Escritura dice que los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Y no es necesario que entiendas todo ahora. Quizás lo vas a entender más adelante. Pero tranquilo, Dios hace todo bien. Dios hace todo bien, amado. Dios hace todo bien. Cree su palabra, Dios hace todo bien. Y si Dios que me trajo de la nada me tiene en este lugar de quebrantamiento, desde aquí me llevará, me impulsará a la gloria, a la manifestación de su Hijo Cristo en mí. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Amado, ¿tú lo crees? No somos una imitación barata del producto original. Pero para expresarle a Él con precisión, vamos a tener que ser entrenados, ejercitados, formados, capacitados. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, por mí, a través de mí. Entonces, mis palabras finales son estas. Hasta que esto no sea una experiencia en nosotros, siempre vamos a quedar cortos. El conocimiento teórico debe ser una experiencia en nuestra vida. Dios quiere juntar este abismo, quiere hacer desaparecer esa distancia entre lo que sabes y lo que vives. Y Dios lo va a hacer, amado. Dios lo va a hacer, porque la Escritura dice que sus conocimientos
la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y tú y yo somos los embajadores, los encargados de que ese conocimiento, que la experiencia de Cristo sea manifestada al resto. Y Dios hace esto. Provee una cruz para acabar con nosotros mismos, porque Dios tiene que acabar contigo. Él provee una cruz para acabar con nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos entrega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa ambiental, no es una decoración en tu vida. Él es una cosa intrínseca dentro de ti. Entonces Él se convierte en tu maestro, en tu guía. Dice la Escritura que Él nos guiará a toda verdad. Pero también el Señor ha puesto a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como un recurso. Y el cuerpo de Cristo somos todos nosotros, edificados, nutridos, perfeccionados. Porque la plenitud de Cristo, la plenitud de la vida de Cristo, no ocurre sino dentro del cuerpo de Cristo. Yo sé que te dije que la vida de Cristo mora en ti, de que Dios va a cumplir su palabra en ti, pero ahora voy a poner esta condicionante dentro de ti. Que la única forma de que Cristo sea expresada en plenitud en tu vida es dentro del cuerpo de Cristo. Es dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia, no son estas paredes, no es este lugar. Es tu hermano que está a tu lado, es tu hermana que está atrás tuyo. Porque juntos, unidos en las coyunturas, el Señor se perfecciona. El Señor bendice sus planes dentro del cuerpo de Cristo. Y la vida fluye desde el cuerpo de Cristo. Es por eso que Jesús en Juan capítulo 17, antes de partir, Él dice, y su oración es clara, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero para llegar a esa medida, tú vas a tener que comenzar a derribar los prejuicios que tienes con tu hermano. Tú vas a tener que empezar a derribar eso que te molesta de tu hermano. Eso que tú ves con tus lentes carnales, vas a tener que aprender a desnudarte de aquello. Y yo sé que esto no suena grato para nadie, porque nadie va a decir, oye, ¿sabéis qué? A mí me cae mal este hermano, no me gusta cómo es este hermano, me carga cómo es este hermano. Yo lo amo con el amor de Cristo, pero si no fuera por el amor de Cristo no lo amaría. Pero el Señor se encargará de quitar tus velos, de quitar tus prejuicios, tus paradigmas, para que tu valoración y honra dentro del cuerpo de Cristo produzca la manifestación más gloriosa de la imagen de Cristo sobre la tierra como nunca hemos visto. Pero eso comienza en casa, acá, entre nosotros. Ponte de pie, amado, en esta mañana. Vamos a orar.